nombre es Kelly Páramo, estudiante de odontología. La mandíbula, como podemos observar, se encuentra articulada en la base del cráneo, específicamente la fosa traqueolar del temporal. Desde el punto de vista estructural, la articulación temporomandibular es del tipo elipsoidea, o también conocida como condilia o bicondilia. Debido a la superficie, el cóndilo del temporal, que son dos cóndilos, bicondilio. Desde el punto de vista funcional, la articulación arterial Hinglimo, ¿por qué? Porque va a permitir los movimientos de bisagra de elevación y depresión, y arterial o plana porque esta va a permitir los cambios de movimiento de traslación o deslizamiento, o protrusión y retrusión. Como si fuera, esta articulación es una articulación de tipo compuesta. Está formada por mínimo 3 huesos. Esta que los huesos del temporal y la mandíbula, pero también el disco articular o menisco actúa como un tercer hueso que forma parte de la articulación temporomandibular. En cuanto a la acción, permite el cierre y la apertura de la mandíbula, retrucción y pretrucción. Estos movimientos aseguran la manipulación de los alimentos, acción que exige la integridad de la articulación temporomandibular. Vamos a hablar superficie articular, medios de unión, cápsula articular, cavidad articular y movimientos y vasos del músculo. En superficies articulares vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula, a la fosa mandibular y tubérculo articular del temporal, y también podemos encontrar el disco articular. En los medios de unión vamos a hablar sobre la cápsula articular, los ligamentos del esfuerzo y los tríncicos, y la cavidad articular, los vasos y nervios. Voy a explicar la fosa mandibular y el tubérculo articular. La fosa mandibular y el tubérculo articular son una superficie ósea que le corresponde al articular. La fosa articular es todo esto que se encuentra aquí, es conocida como la cavidad glenoidea. Es una cavidad glenoidea que se encuentra por detrás del tubérculo articular. Este es el tubérculo articular. El tubérculo articular es una fosa mandibular, está dividida en dos porciones. Por la presencia de la fisura que se encuentra aquí, se conoce como fisura tímpano-escamosa, que se encuentra entre el hueso timpánico y la escama. Estas porciones en las que divide la fisura tímpano-escamosa a la fosa mandibular es una porción anterior o articular, en la participar en la articulación temporomandibular. Es una porción posterior no articular que no participa en la articulación temporomandibular. Esto corresponde al hueso timpánico. Esta fisura tímpano-escamosa es que se prolonga medialmente hacia el peñasco o la porción vertosa del temporal y está entre el hueso timpánico, se llama peso timpánico, también conocida como la fisura de Glaser. Por ahí va a salir el nervio del tímpano. Le voy a explicar apófisis condilar de la mandíbula. La apófisis condilar de la mandíbula está situada por el borde superior de la rama de la mandíbula, que se compone de un cóndilo, como el cóndilo de la cabeza, y el cuello del cóndilo, de la porción más delgada, que la une al resto de la rama de la mandíbula. La apófisis condilar está en el cuello del cóndilo de presión y se inserta el hueso pterygoideo lateral. Esto aquí que observamos es la articulación sinovial, y la superficie articular está recubierta por cartílago y alino. Sin embargo, tanto en el cóndilo de la mandíbula como en la fosa mandibular, el tubérculo articular va a estar revestida por fibrocartílago. Cápsula articular. La cápsula articular, como podemos observar, esta es la vista lateral y una vista medial. La cápsula articular me vista la media, esta articulación temporomandibular. La cápsula articular en el hueso temporal se inserta el tubérculo articular hacia adentro la espiral esfenoide, hacia atrás pasa por la fisura tímpano-escamosa
y hacia afuera, en cambio, va a la raíz de longitud de la apófisis cigomática del temporal. Hacia abajo, en la mandíbula, se va a insertar el cuello del cóndilo. Aquí están los dos puntos de inserción. La cápsula articular va a estar compuesta de dos tipos de fascículos. Va a tener fascículos largos y fascículos cortos. Los fascículos largos son fascículos superficiales que se extienden directamente desde el hueso temporal y terminan en la mandíbula. Los fascículos cortos, que son profundos, pueden ir desde el hueso temporal hacia el disco articular o del disco articular hacia el cóndilo de la mandíbula. Dentro de estos fascículos cortos es que nacen los ligamentos intrínsecos. Encontramos 3 ligamentos intrínsecos en esa articulación. La primera, que se encuentra aquí atrás, se conoce como frenillo discal o posterior, o también ligamento posterior o zona laminada. Esta zona laminada va a estar compuesto por una lámina superior que va desde el hueso temporal y hasta el disco interarticular, y tiene una lámina inferior que va inferior al hueso articular hacia el cuello del cóndilo. Estas ambas láminas queda un pequeño espacio que está ocupado por un retrodiscal. El otro ligamento estrico corresponde al ligamento bilateral medial, como se encuentra acá, y el otro ligamento colateral lateral. Ambos ligamentos andan desde los extremos, desde los discos articular, como ya hemos mencionado, los ligamentos extrínsecos parten y van a terminar a la altura del cóndilo de la mandíbula. Este ligamento colateral externo o colateral interno es mucho más grueso que el interno. Ligamentos de accesorio, que van a ser 3. El primero es el ligamento esfenomandibular, el esfenomandibular y el fenomandibular, y el roto reconoce al rafe mandibular. El ligamento esfenomandibular es considerado como un engrosamiento de la fascia intergregoide, que va desde la espina del esfenoide hasta el língula de la mandíbula como espina. Este ligamento se encuentra limitando un pequeño espacio conocido como el foramen cóndilo filamentoso, activamente dominado, y se encuentra por esa parte de acá, a lo que tiene el cóndilo y el esfenomandibular. El contenido es arteria maxilar interna o arteria maxilar y el nervio auricular. El ligamento estilomandibular, como lo podemos observar acá, parte de la apófisis estiloide y termina en el borde posterior de la mandíbula. Y entonces aquí podemos ver la vista externa y la vista interna, esfenomandibular, estilomandibular. En esta imagen la podemos observar. El rafe tegromandibular como aponeuroso buccinato faríngeo. Esto ahí nace en el gancho, en el ala interna del borde anterior de la mandíbula. Este rafe tegromandibular sirve como punto de inserción para los dos músculos, para el músculo buccinador y para el músculo constrictor. Articular. Como podemos observar, el disco articular se encuentra acá, que se adapta a la superficie articular. La presencia de este disco articular dentro de la cápsula divide la cápsula en dos compartimientos, un compartimiento superior y un compartimiento inferior. Estos espacios intervienen en el movimiento de la articulación temporomandibular. Vamos a hablar sobre los vasos y nervios. La irrigación de la articulación temporomandibular va a estar asegurada por la arteria temporal y la arteria auricular profunda, que emite unos pequeños ramos para la articulación, y la arteria timpánica articular. Como la arteria timpánica anterior, proviene la arteria maxilar interna o maxilar. En cuanto a la inervación, la sensibilidad va a estar asegurada por ramificaciones del ramo mandibular, por el nervio mesenterino, como lo podemos observar, y el nervio auricular, que se encuentra por acá,
que por el nervio articular profundo medio. Estos son los vasos y los nervios. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento de la articulación. Ya. Vamos a hablar de los movimientos de la articulación temporomandibular. Esto puede expresar tres tipos de movimiento. El primero, el descenso y elevación de la mandíbula, abrir y cerrar la boca. El otro es la propulsión o la protusión o retropropulsión. Es deslización hacia adelante y hacia atrás. El último movimiento de dilución o movimiento lateral. A continuación voy a explicarle cada uno de estos movimientos. El movimiento de elevación. Este movimiento, lo podemos observar, ese movimiento de elevación son el resultado de la combinación de la traslación del cóndilo de la mandíbula hacia adelante y de la rotación del cóndilo de la mandíbula sobre el disco articular. ¿Cómo lo podemos observar? Este movimiento de traslación hacia adelante interviene tanto el hueso temporal como el disco articular. El cambio, el disco de rotación, es decir, la parte del gínglimo, está a cargo del disco articular. Estas articulaciones puede llamar temporodiscal, se puede llamar dísculo mandibular. La elevación y el descenso intervienen las tres estructuras. Como podemos observar esta imagen, donde se puede apreciar la mandíbula en reposo, la mandíbula que está cerrada. El disco articular es cuando están en reposo, está en íntima relación con la fosa mandibular. Sin embargo, cuando queremos abrir la hendidura bucal, el disco articular se desplaza hacia adelante, entrando en contacto con el tubérculo articular. La importancia del disco articular es bicóncavo para poder acercarse al disco articular como la superficie del cóndilo de la mandíbula. Ahorita voy a hablar de la protrusión y retrusión. Los músculos que intervienen en la elevación y el descenso de la mandíbula son principalmente el pterigoide interno, al temporal y al macetero. Los que van a ser depresores de la mandíbula, el milioideo y el genoideo, y el vente anterior del digástrico. La protrusión y retrusión de la mandíbula, estos consisten en adelante y hacia atrás, como el movimiento temporodiscal. La temporodiscal, tanto los movimientos de protrusión va a estar a cargo del músculo pterigorte externo y medial. La retracción o retrusión va a estar a cargo de las fibras posteriores del músculo temporal y el músculo macetero y del digástrico. Tenemos el coso de diducción, es como el más complejo, desplaza el mentón hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto, ¿cómo lo puede hacer? Uno de los cóndilos alternativamente se desplaza hacia adelante y para colocarse por debajo del tubérculo articular y queda casi inmóvil todo el cóndilo y sirve para ejercer el movimiento. Si el mentón, un ejemplo, si el mentón se dirige hacia la izquierda, como podemos ver acá, pues un ejemplo, el cóndilo de la derecha se desplaza hacia adelante, mientras que el cóndilo de la izquierda queda inmóvil. Por el contrario, cuando el mentón se dirige hacia la derecha, el cóndilo de la izquierda se mueve hacia adelante y el cóndilo de la derecha queda inmóvil, funcionando como eje. Como lo podemos observar, únicamente se mueve uno de los cóndilos, mientras que el otro se desempeña la función del eje del movimiento. Acá le voy a hablar sobre una de las enfermedades del ATM, como la artrosis de ATM. Las causas de esta enfermedad es como la edad, es cuando más tiempo dura masticando. La sobrecarga de presión, como el bruxismo, el apretar constantemente por las noches,
También es un factor de riesgo para que pueda un tejido desgastar. El desequilibrio funcional del ATM, la articulación temporomandibular, la masticación unilateral, es decir, el masticará mucho de un lado, que suele ser muy unido como el desequilibrio funcional de la mandíbula, sino que puede hacer un movimiento más de un lado que el otro. También la relación, también la alteración metabólicas y también se puede relacionar como el desequilibrio del ATM. También influencia con el nervio craneales y en el resto del cuerpo. De la y ATM, ruidos del movimiento como averiña, limitación de la movilidad como bloqueo de, empieza como a traquearle el menisco, se queda trabado, no puede hacer su deslizamiento y puede costar volver a cerrar la boca. La desvelación de la mandíbula hacia el lado afectado y el dolor es similante difuso, el oído, la mejilla, los dientes, la mandíbula. Más tarde puede ser agudo el movimiento con fuertes pinchazos, bloqueos, entre otros. El tratamiento del ATM lo pueden hacer el fisioterapia, los odontólogos, que también son muy expertos en caso exclusivo. Acá le voy a hablar sobre los pares craneales. Los orígenes aparentes de nervios craneales son 12. Los dos primeros obtienen los orígenes aparentes del cerebro. El número 1 desde el bulbo olfatorio, el número 2 el óptico desde el triama. Los siguientes 10 nervios tienen los hasta el tronco encefálico, como lo podemos observar desde la cara inferior, desde el encéfalo. El nervio oculomotor número 3, la fosa intervocal. El número 4 es el único que tiene su origen en la cara posterior del tronco cefálico, bajo los colículos inferiores. El número 5, el trigémino, tiene su origen aparente en la cara lateral o anterolateral del puente. El número 6, el abducen, y el 7 y el 8 tienen su origen aparente a partir del bulbo continuo. El abducen por medial, inmediatamente hacia el lateral, hacia el facial y luego al lateral, el vestíbulo coclear. Los nervios 9, 10 y 11 tienen su origen aparente en el bulbo al nivel del surco electrolival. El número 12, el hipogloso, el origen aparente también en el bulbo, como lo podemos observar. Los nervios craneales difieren a los tipos funcionales. Hay nervios sensoriales como el olfatorio, el óptico, el vestíbulo coclear. Nervios motores, el somático, el troclear, el adducen, el accesorio, el hipogloso, el somático y automático. Los nervios craneales solo llevan componentes parasimpáticos. Y el ejemplo el autónomo, el oculomotor. Los siguientes nervios son mixtos. De estos hay sensitivo, el voluntario y el trigémino. El sensitivo es sensorial, el motor y el voluntario y paralítico, facial y gangliofaringeo. Para la piel, la mucosa, el órgano de los sentidos y el esquelética. Y parasimpático para inervar glándulas y nervio olfatorio y óptico. Son tractos central que tienen un territorio periférico. No tienen ganglios, sino que son fibras componentes con axones del sistema nervioso central. Las neuronas receptoras están localizadas en la fosa olfatoria y en la retina, en el caso del dorso. Y como son tractos, poseen las características de los elementos central
tantos poseen las meningias y también presentan el paso anal. Como podemos observar el esquema, las neuronas del nervio olfatoria ubicada en la parte superior de la cavidad nasal y tiene prolongaciones centrales que atraviesan la lámina prigosa del etmoide y hacen sinapsis en la neurona. La otra figura podemos ver la posterior de la retina y los axones que forman, como lo podemos encontrar en esa posición, el óvulo ocular hacia la izquierda. Y también las meningias duramadre trigémino es un nervio muy importante que es prácticamente su totalidad sensitivo con un pequeño componente pausado al ramo mandibular. El recureo intercraniano de este nervio desde el nervio se origina desde el puente y va desde la cara lateral del puente y de ahí se dirige hacia la parte posterior, una especie de ojal del duramadre, y la porción petrosa del hueso temporal, donde el nervio pasa hasta la fosa, como lo podemos observar en esta figura, donde se puede la acción petrosa trigeminal, donde se encuentra el ganglio de este nervio. Y aquí, desde el ganglio, van a emerger los ramos oftálmicos maxilar y mandibular. El nervio maxilar es un nervio exclusivamente sensitivo como el oftálmico. Este nervio inerva piel y mucosa de las cavidades nasales, entre otros. En la figura pterigopalatina, ha entrado desde el agujero redondo proveniente de la fosa craneal media y podemos observar cómo se comunica los ramos que son comunicantes hacia el ganglio pterigopalatino, y es un ganglio parasimpático y que atraviesa el ganglio palatino y para hacer sinapsis, y es un ramo sencillamente sensitivo. Se origina desde la parte de los ramos que va hacia las cavidades del tercio medio de la cara. Tenemos ramos orbitarios, cigomáticos y los nervios nasales, y también, como lo podemos encontrar en la pared lateral nasal, también tenemos los ramos, los nervios palatinos mayores y menores que circulan por agujeros para llegar a la cavidad bucal sensitiva hacia el paladar. Y también, como el paladar blando, también tenemos un ramo faríngeo que va a dirigirse hacia la faringe atravesando el conducto, y también en ramos que se van hacia el lateral perforando como podemos observarlo en la imagen, para formar los nervios alveolares superiores. Hay alveolares posteriores, medio, constante y nervios alveolares anteriores, y también van sobre los dientes. El nervio maxilar da un ramo, también va hacia la parte lateral, fosa intratemporal, y va a la órbita, al piso de la órbita, y también por el surco que va abierto y va infraorbitario que va hacia el ramo terminal del nervio maxilar inframaxilar. Aparece hacia la superficie de la cara. Acá voy a hablar sobre el nervio mandibular. Es un nervio mixto que tiene principalmente sensitivo y tiene un componente motor, como podemos mencionar, como el nervio mandibular entra a la fosa intratemporal a través del agujero oval, que es el techo de la fosa intertemporal. Apenas entra este nervio, que trae la rama motora pausada, que va pausadamente al nervio constensores y del tímpano y tensor del nervio palatino, y también un ramo palato del músculo pterigoteo uno de los masticatorios. Uno de estos ramos se dirige hacia el lateral, como los nervios temporales para el músculo del mismo nombre, el nervio bucal, que es un ramo extremadamente sensitivo que va entre las dos cabezas y se distribuye hacia
anterior para alcanzar la mucosa y la piel de la región bucal y de la mejilla. Sensitivo. También hacia la parte lateral podemos ver, encontramos el nervio auriculotemporal que rodea la rama de la mandíbula para dar la articulación temporomandibular y la región a la piel de la región temporal. Hablar sobre el nervio trigémino. Es el nervio sensitivo de la cara, el nervio más importante de la sensibilidad de la cara, tanto de la piel como los ligamentos, entre la mucosa y en las cavidades. Esta imagen podemos observar los tres colores, el ostámico, el color como más oscuro, el dorso de la nariz, la región anterior y el excepto de la parte superior de la nariz, el seno frontal, el seno esfenoidal. Como podemos ver, el color verde más claro, la parte del maxilar, un tercio de la cara y de la nariz. El párpado inferior, el labio superior y el arco cigomático. Las cavidades, paridad nasal, excepto de la cavidad nasal, parte de la nasofaringe, el techo de la cavidad oral. El color verde más claro, el territorio de la mandíbula, el piel del mentón y piel de la región de la mejilla, la articulación temporomandibular y la región temporal. El piso de la cavidad oral, los tercios anteriores como el piso de la cavidad oral. El nervio facial es el otro nervio craneal, está conformado por el nervio facial, el nervio intermedio y el nervio es exclusivamente motor, esquelética. Y el nervio intermedio aporta los componentes sensitivo, sensorial y parasimpático. Es su origen aparente en la porción lateral del surco. El nervio facial se dirige hacia la parte lateral para intentar el agujero auditivo interno, por donde va a tener un recorrido acompañando al nervio vestibulococlear y la arteria labilíntica. Este tiene un proceso porque está marcado por los codos donde donde el nervio cambia de direcciones. Este nervio se dirige hacia la parte lateral, pasando hasta la cóclea y el nervio vestibular, para llegar, llamada como rodilla facial, donde se ubica el ganglio geniculado. Este ganglio donde están las neuronas sensoriales y el nervio facial. En esta región el nervio cambia de dirección hacia posterior y lateral en relación de la pared del oído medio sobre la ventana vestibular hasta llegar al segundo codo, donde el nervio cambia de dirección y se dirige hacia la parte inferior, siguiendo la parte para seguir hacia el cuello para el agujero estilo mastoide. Esta es la tercera porción del nervio facial. Acá podemos observar el verde oscuro, el territorio sensorial, sensitivo y parasimpático del nervio facial. Como podemos ver, el ganglio pterigopalatino recibiendo el nervio pterigoideo. Está transformado por el petroso mayor del facial y por el ramo petroso profundo que tiene la simpática. El ganglio pterigopalatino son del petroso mayor y las fibras petrosas están por el ramo trigémino para alcanzar el territorio, como podemos observarlo, el nervio cigomático para el nervio lagrimal y la glándula lagrimal, y también los distintos ramos simplificados como lo vemos en la imagen, que llevan la inervación posterior parasimpática del nervio palatino, las glándulas mucosas nasales y del techo del paladar. También como podemos observar el nervio del tímpano y cómo se une al nervio lingual para alcanzar el labio submandibular. El glosofaríngeo y facial
es el meningeo, el timpánico y el pesto menor, la cual recibe un ramo comunicante del nervio facial. Este presto timpánico está por la mucosa del oído medio que cubre todos los huesos de la cavidad, y también está la inervación sensitiva a la tuba faringotimpánica a través del ramo. El nervio petroso es otro de los ramos del hueso faríngeo es el nervio que lleva la inervación del ganglio óptico. Este nervio va a atravesar a través de la porción petrosa del hueso temporal y va a salir hacia la parte anterior para alcanzar el nervio óptico. El hipogloso va pasando sin torcerse por el medio oleoso para alcanzar el piso de la cavidad bucal. Este nervio es un músculo motor, da la inervación de todos los músculos de la lengua para el palatogloso. Es inervado por el plexo faríngeo. Es tanto los músculos intrínsecos como extrínsecos de la lengua como la sección, ellos son inervados por el hipogloso.